En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo. Y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. En este cuarto domingo del tiempo de Adviento, un domingo de Adviento que solo dura mediodía, puesto que esta tarde, si Dios quiere, ya celebraremos la víspera del nacimiento del Señor y esta noche celebraremos la Misa del Gallo. Pues en este domingo la Iglesia pone ante nuestros ojos el comportamiento de la Virgen María, la actitud de la Virgen que ante el anuncio del ángel Gabriel, ella como hija de Dios, ella como criatura de Dios, sabe que Dios tiene derechos, ella como criatura deberes para con Dios, y lo único que se plantea por encima de todo es hacer lo que el Señor le pide: amar a Dios con todo su corazón. Así se lo habían enseñado sus padres. Los judíos suelen vivir a gala ese Shema, que a veces ponen incluso en las entradas, en los dinteles y de las puertas de las casas: «Escucha, Israel, a un solo Dios adorarás y a Él solo darás culto». María, humilde, sierva de Dios, ella hace la voluntad de Dios porque para ella amar a Dios por encima de todo es fundamental. Pero, ¿por qué razón la Virgen se comportó de esa manera? Hay 3 grandes causas por las que la Virgen se comportó así. La primera de ellas, lo hemos celebrado hace unas semanas, es la patrona de España, la Inmaculada. María fue preservada en previsión de los méritos de Cristo, fue preservada del pecado original. Y por lo tanto, la purísima, la llena de gracia, no conoció el pecado en su concepción, ni tampoco después en su vida. Porque estaba llena de gracia, aceptó la voluntad de Dios, una voluntad que le complicaba la vida, una voluntad que no comprendía en su plenitud, puesto que ese plan de salvación, la pobre María no lo entendió plenamente, como tampoco nosotros a veces entendemos ciertas circunstancias de la vida. Pero María lo aceptó, y lo aceptó porque estaba llena de gracia, lo aceptó porque para ella hacer la voluntad de Dios era lo más importante. Cuando tú estás en gracia, cuando tú rezas, cuando te confiesas con frecuencia, cuando estás unido a Cristo, das fruto. Unos darán el 30, otros el 70 y otros el 100 por 1. Pero dar fruto significa que porque amas al Señor te fías de Él, que porque amas al Señor luchas por no caer en la tentación y si caes te levantas, porque crees en el poder de Dios y quieres por encima de todo amarle. En segundo lugar, la Virgen María hace y cumple la voluntad de Dios porque así ha sido educada por sus padres. La Virgen María tenía raíces y las raíces eran su familia. San Joaquín y Santa Ana, que llenos del amor a Dios y del respeto al Señor,
inculcaron a su hija María que tenía por encima de todo que intentar hacer lo que el Señor le pedía. Las raíces son fundamentales, son los cimientos de nuestra vida. Y tanto estima la Iglesia a la familia que la denomina iglesia doméstica. Y con cuánto amor los padres educan a sus hijos, con cuánto amor los padres transmiten la fe a sus hijos. Pero hay un problema. Y el problema es que cuando los hijos crecen, muchas veces parece que abandonan al menos la práctica religiosa. No perdáis la esperanza. Tened la certeza de que la semilla que el Señor ha sembrado por medio vuestro, más pronto, más tarde, germinará en el corazón de los vuestros. Y uno dice, ¿y cuándo? No te toca a ti saber cuándo ni cómo. Te toca confiar en el Señor. Como hizo la madre de San Agustín, Santa Mónica, cuando una y otra vez lloraba porque su hijo vivía perdidamente. Tan perdidamente que vivió arrejuntado con una chica, tuvo un hijo con esa chica, nunca se casó, hasta que el Señor le tocó el corazón y él se dejó transformar por Dios. Y entonces cambió de vida. Y cuando Santa Mónica le expresó este cambio de vida a su director espiritual, a San Ambrosio de Milán, este respondió: tantos lloros y lágrimas no podían caer en saco roto. Educa, da ejemplo, da testimonio a los tuyos, reza por ellos y confía en el poder de Dios. Dales lo mejor que tú has recibido, que es tu fe. De igual manera que cuidas su cuerpo, cuida también su alma. De igual manera que te preocupas por su educación y formación académica para que el día de mañana tenga un buen futuro, el mejor futuro posible, y de esa manera pueda encontrar un buen empleo y vivir, cuida también su alma. Enséñale que Dios existe y le ama. Enséñale a rezar. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a rezar gracias a nuestras abuelas, que una y otra vez rezaban constantemente el rosario, que una y otra vez nos enseñaban a tener devoción a este santo o a esta advocación de la Virgen María? La semilla está sembrada. María nos enseña que ella recibió esa transmisión de la fe en la familia y que, aunque a veces algunos parezcan que abandonan la práctica religiosa, tienen esa semilla. Confía que la semilla, porque el Señor es el sembrador y está empeñado en que dé fruto, germinará. Lo que pasa es que tienes que tener confianza, tienes que tener esperanza, y los tiempos de Dios no siempre son los nuestros. Da ejemplo, reza por ellos, intercede y ten la certeza de que Dios, que envía a su Hijo al mundo, no quiere la muerte del pecador, sino que sus hijos, los hombres, se conviertan y vivan. Esperanza. En tercer lugar, la tercera razón por la que la Virgen María dijo sí al anuncio del ángel es porque María es heredera de una tradición espiritual y religiosa. Es heredera de la tradición del pueblo de Israel, un pueblo que tenía certeza de que Dios actúa en la historia de los hombres. Esa certeza provenía de que había sido liberado de la esclavitud en Egipto. Esa certeza provenía de que ese Dios todopoderoso, el único Señor, les había concedido la tierra prometida, después de pasar 40 años por el desierto, para que aquellos que habían dudado de Dios no vieran ni llegaran a esa tierra, sino que llegaran a la tierra los que nunca dudaron del Señor. Después de esos 40 años entró el pueblo de Israel en la tierra prometida. Nosotros creemos en un Dios que cumple su palabra, en un Dios que es fiel, en un Dios al que a veces no comprendemos, pero que ama y quiere a todos los hombres. Y somos herederos de una tradición religiosa, y esa tradición religiosa que es la Iglesia nos dice y nos asegura que Dios es fiel. Nunca dudes, por tanto, de su palabra, de que es un Dios que cumple siempre sus promesas. Pero también reconoce que vivimos en un mundo donde nadamos contracorriente, donde nos llaman, en muchos casos, ultras. Ultras porque defendemos que la vida empieza en la concepción
y que la dignidad de la persona tiene que ser protegida desde su inicio, la concepción, hasta la muerte natural. Y estamos, por tanto, en contra de todo aquello que va en contra de la dignidad de la persona. Ultras porque defendemos que el matrimonio es esa vocación natural a la que Dios llama al hombre a unirse a la mujer, es la unión del hombre y de la mujer, del varón y de la mujer. Y cuando tú dices eso, te llaman ultra. O ultra porque tú dices que son los padres los que tienen el derecho a defender y a educar a sus hijos, y no el Estado. Los hijos no son del Estado, son de los padres que tienen que transmitirles su fe y educarlos en sus valores y virtudes. Cuando somos llamados ultras y perseguidos en muchos casos, no cruentamente, pero sí incruentamente, recordemos que somos herederos de una tradición y que para nadar contracorriente, y esto es lo importante, es fundamental no estar solos. ¿Y no estar solo qué significa? Que en este mundo no basta solamente con ir a misa dominical, no basta, porque estás siendo atacado desde muchos frentes, que no basta únicamente con la ley de mínimos, que cuando tienes o vives solamente la ley de mínimos, al final tu alma está raquítica, está anémica. María era heredera de una tradición donde le habían enseñado que Dios es fiel y cumple su palabra, de una tradición que protegía y enseñaba al pueblo de Israel que Dios le amaba. Nosotros somos parte de la Iglesia y como miembros de la Iglesia no podemos nadar solos, tenemos que nadar en grupo. Y eso implica, como decía el Papa Benedicto XVI, que tenemos que formarnos. Que de igual manera que has crecido y ya no te cabe la ropa que utilizabas cuando tenías 6 o 7 años, también tu alma tiene que crecer. Tiene que crecer significa que no puedes tener la fe del carbonero, la fe del niño de 7, 8, 9, 10 años que no daba para más, pero que cuando crece sí que tiene que entender y tiene que formarse. Y se forma no solo escuchando la palabra de Dios, no solo viniendo a misa, sino también yendo a grupos, sino también perteneciendo a una parroquia donde te alimentas. En esta parroquia, una vez al mes, el Padre Santiago viene a darnos una charla de espiritualidad. En esta parroquia os recomiendo de vez en cuando libros. Hay también charlas cuaresmales, hay ejercicios espirituales. ¿Y cuántas realidades hay en la Iglesia donde a lo mejor tú podrías participar de ella, de un movimiento o de una asociación, donde eso te ayudaría a no caminar solo? Porque caminar solo al final cansa, porque cuando uno camina solo al final desfallece, le faltan fuerzas. Y es necesario que en una iglesia de minorías, y cada vez somos menos, aprendamos a vivir en unidad con los que están a nuestro lado, aprendamos a caminar unidos. Pero tienes que pagar un precio. El precio de la formación implica dedicar tiempo. Pero es que dedicas tiempo, aunque digas que no tienes, para todo lo que te satisface. Tienes tiempo para tus hobbies, que si el golf, el pádel, el tenis, el ciclismo, y no tienes tiempo para ir a una reunión. O no tienes tiempo para rezar en casa todos los días 5 o 10 minutos. No me lo creo. Creo que sí tienes tiempo, pero no es prioritario, que es distinto. Y porque no es prioritario, lo pospones. Y cuando empiezas a posponer las cosas, más pronto que tarde, tu fe entra en crisis. Pero si voy a misa los domingos, no es suficiente. No vale solo con confesarse una vez al año. Tienes que aprovechar los dones espirituales que el Señor pone a tu alcance para tu santidad y para darte fuerzas. Por eso, María nos enseña que ella es heredera de una tradición espiritual, forma parte de una familia, el pueblo de Israel. Y tú también. La Iglesia es el nuevo pueblo de Israel. Y tienes que aprender a formarte para salir de la inanición en la que a veces se encuentra nuestra alma. Necesitamos el amor de Dios que nos llega por medio de los sacramentos, también por medio de la formación que se recibe en grupos y en otras realidades eclesiales. Implícate, sal de tu zona de confort y ya verás cómo con la ayuda de la gracia de Dios puedes ser fiel a su voluntad, como lo fue la Virgen María. ¿Por qué era la llena de gracia? Porque tenía unos cimientos, la educación que había recibido en casa, porque provenía de una familia espiritual
como era el pueblo de Israel. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.